pontífice, el Papa Católico, que se produjo esta tarde allá en el Vaticano. No será nuestro material de estudio en esta fecha, pero les anuncio que hace un poco más de una hora grabamos un tema especial en relación con este evento y va a salir posiblemente mañana y será transmitido por radioelcamino.net. Así es que es muy posible que, si no esta misma noche, mañana temprano, esté compartiendo el enlace con todos y cada uno de ustedes y abordamos allí una temática que consideramos interesante. Así es que les invito a que estén pendientes para que puedan entonces entrar también en ese enlace y allí puedan entonces participar de lo que fue este programa que grabamos en la tarde del día que ya entregamos. Mientras, quisiera compartir con ustedes la temática de el material para esta noche, fuera de las ciudades, ahora o después. No sé, hermana Norca, si tiene usted la posibilidad de pasar las diapositivas, si se hizo ese ajuste del material que le envié. Adelante. En Yo voy a ir pasando, usted me deja saber cuándo voy a parar. Sí, no, ya comenzamos. Yo pienso que es importante. Este es un tema que no lo voy a desarrollar total y completamente porque no quiero abusar de su paciencia. Así es que vamos sencillamente a presentar parte del material, lo que entendemos que es lo esencial. Yo no sé si ya las diapositivas están en pantalla, yo por lo menos no lo miro. Sí, se está mirando, pastor. ¿Se está mirando? Sí. Entonces sí. Es la manera en que yo tengo mi teléfono que no lo puedo ver. Yo sí no puedo ver, yo me veo a mí mismo. Sí. Pero lo importante es que ustedes lo vean entonces. ¿Será que tiene que darle al teléfono suyo donde están los puntitos? Entonces ahí va a haber la opción que dice, déjame ver. Herramientas, configuración. No, es donde, por ejemplo, en la parte donde aparece como un cuadrito, encima de donde salen las personas, aparece un cuadrito arriba, como 4 puntitos entrecortados, un cuadrito blanco. En ese usted le da, y ahí entonces se pone, primero se ve la diapositiva y después se ve usted abajo. Ya la miré. Adelante. Entonces, vamos a poner el título, ya salió el título, fuera de las ciudades ahora o después. Entonces, fuera de las ciudades, nos sigamos a la siguiente. Ahí mismo. Bien. Vamos primero a leer algunos textos bíblicos y luego vamos a entrar a la consideración de las razones por las cuales Dios pide a su pueblo que salgamos de las ciudades. Como les digo, hay mucha argumentación en este mensaje que no va a abarcar todos los puntos, sino simplemente vamos a mirar algunas porciones de la Biblia. Por ejemplo, la siguiente, esa misma que está allí, que dice, así partió Caín de delante de Jehová y habló en la tierra de Nod, al oriente de el Edén. Estamos leyendo de Génesis capítulo 4, versículos 16, y ahora vamos a leer Génesis capítulo 4, versículo 17, que aparece en pantalla y dice, Caín conoció a su mujer y ella concibió y dio a luz a Enoc. Caín edificó una ciudad
a la cual llamó según el nombre de su hijo Enoc. O sea, que le puso el nombre de su hijo Enoc. Ahora, este Enoc, hijo de Caín, vamos a dejarlo un poquito allí. Ese Enoc, hijo de Caín, no es el Enoc séptimo desde Adán que caminó con Dios y se lo llevó al cielo. Es otro personaje que vivió antes de el Enoc que fue trasladado al cielo y que es hijo, este Enoc, de Caín. Y la primera ciudad que se registra en la Biblia llevó por nombre Enoc, hijo de Caín. Vemos ahora entonces que Dios había establecido desde el principio a la pareja edénica, Adán y Eva, en el jardín de el Edén. Ahora, después del pecado, Caín aparece como el primer edificador de una ciudad. Así es que las ciudades comenzaron precisamente por una decisión del primer homicida que registra la Biblia. Vamos a mirar entonces cómo sigue avanzando lo que dice Patriarcas y Profetas después de esta cita. Al recibir la maldición de Dios, Caín se había retirado de la familia de sus padres. Había escogido primeramente el oficio de labrador, agricultor, y luego fundó una ciudad a la cual dio el nombre de su hijo mayor. Ya miramos que fue Enoc. Se había retirado de la presencia del Señor, desechando la promesa del Edén restaurado para buscar riquezas y placer en la tierra maldita por el pecado. Y así se había destacado como caudillo de la gran multitud que adora al Dios de este mundo. Sus descendientes se distinguieron en todo lo referente al mero progreso terrenal y material, pero menospreciaron a Dios y se opusieron a sus propósitos hacia el ser humano. Al homicidio, cuya comisión iniciara Caín, Lamec, su quinto descendiente, agregó la poligamia y con cínica jactancia reconoció a Dios tan solo para sacar de la venganza prometida a Caín una garantía de su propia salvaguardia. Abel había llevado una vida pastoral, habitando en tiendas o cabañas, y los descendientes de Sed hicieron lo mismo y se consideraron extranjeros y peregrinos sobre la tierra que buscaban una patria mejor, esto es, la celestial. Eso es Patriarcas y Profetas, página 60, párrafo 3, donde dice que Caín se estableció en una ciudad, mientras que los descendientes de Sed, ustedes saben que Sed fue el tercer hijo de Adán y Eva, entonces se dedicaron a vivir en tiendas y cabañas y fueron agricultores. La siguiente cita es una continuación de lo que acabamos de leer y dice: durante algún tiempo las dos clases permanecieron separadas. ¿Cuáles dos clases? Los descendientes de Caín y los descendientes de Sed. Vamos a ver dónde vivieron cada uno. Esparciéndose del lugar en que se establecieron primeramente los descendientes de Caín, se dispersaron por todos los llanos y valles donde habían habitado los hijos de Sed, y estos, para escapar a la influencia contaminadora de aquellos, se retiraron a las montañas y allí establecieron sus hogares. ¿Entendimos esa parte? Allí está diciendo que habían dos clases muy diferenciadas: los descendientes de Caín y los de Sed. Los de Caín se aglomeraron y llegaron a formar, vamos a decir, comunidades, mientras que los descendientes de Sed, los hijos de Sed, se fueron a las llanuras apartadas de los descendientes de Caín, pero se fueron extendiendo los hijos de Caín y se mezclaron, o quisieron
mezclarse con la descendencia de Set, y entonces ellos lo que hicieron fue, para no contaminarse, se retiraron a las montañas y allí establecieron sus hogares. Mientras duró esta separación, los hijos de Set mantuvieron el culto a Dios en toda su pureza. Allí en las montañas se fueron los hijos de Set y mantuvieron el culto a Dios en toda su pureza. Pero con el transcurso del tiempo se aventuraron poco a poco a mezclarse con los habitantes de los valles. Esta asociación produjo los peores resultados. Si es que esto fue lo que ocurrió. Y entonces seguimos leyendo en la siguiente cita que explica lo que ocurrió. Muchos de los que adoraban a Dios fueron inducidos a pecar mediante los halagos que ahora estaban constantemente ante ellos y perdieron su carácter peculiar y santo. Al mezclarse con los depravados, llegaron a ser semejantes a ellos en espíritu y en obras. Menospreciaron las restricciones del séptimo mandamiento y tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Los hijos de Set siguieron entonces el camino de Caín. Y como dice Judas, allá el libro en el Nuevo Testamento, justo al final de la Biblia, un poco antes de Apocalipsis, fijaron su atención en la prosperidad y el gozo terrenales y descuidaron los mandamientos de Dios. O sea que la pureza pudo ser mantenida mientras los pecadores estaban por su lado y los fieles se mantuvieron agrupados entre ellos, educando a sus familias en las montañas. Pero cuando vino la mezcla y comenzaron a asociarse unos con otros, inmediatamente se perdió la espiritualidad. A tal punto que la Biblia luego dice en Génesis 6 que la ciudad estaba llena, el mundo, la tierra, estaba llena de violencia, pero esa violencia comenzó en la ciudad que Caín había fundado, que le puso por nombre Enoc, y el pensamiento de los hombres era de continuo para el mal. De manera que aquí se explica claramente que la intención de Dios es que los fieles estuviesen separados de los infieles, que el pueblo de Dios no estuviese mezclado con los inconversos, con los obradores de maldad, porque la influencia de los tales ejercería una fuerza conductual y moral contraria a los principios de Dios, y es justamente lo que acabamos de mirar en este ejemplo. De manera, mis amados, que el tema de que el pueblo de Dios viva en el campo no es nada nuevo, no es una invención de los adventistas, ni surgió bajo la pluma de Ellen White, o es un capricho de los atemorizados que quieren sencillamente vivir como los ascetas de la antigüedad, o sea, como los que se reunían en reservorios para no vivir en sociedad. Nada de eso. Es una posición establecida en la Biblia desde el mismo Génesis, el libro de Génesis. Dios ha querido que su pueblo viva de la tierra, apartado en lugares remotos, como lo hicieron los primeros descendientes de Set. Ahora, cuando seguimos avanzando en las Escrituras y vemos el ejemplo de Cristo en la siguiente diapositiva, Jesús pasó su niñez y juventud en una aldea de montaña. Las citas anteriores fueron de Patriarcas y Profetas. Esta es del deseado de todas las gentes, página 49. Y ahora de manera puntual y directa establece cuál fue el ejemplo de Jesús. No había en la tierra lugar que no habría resultado honrado por su presencia. Habría sido un privilegio para los palacios reales recibirle como huésped, pero él pasó por alto
las mansiones de los ricos, las cortes reales y los renombrados atrios del saber, para vivir en el oscuro y despreciado pueblo de Nazaret, que por cierto estaba a algunas millas de la ciudad de Belén y de Jerusalén, y era una zona apartada. También quisiera leer directamente de la Biblia lo que dice acá. Bueno, no, esa cita no es la que voy a leer ahora, porque vamos a saltar esos párrafos. Yo, la cita que voy a leer ahora es de Ezequiel y no la puse en pantalla. Así es que me excusan por ello, pero pueden seguir la lectura o, si lo prefieren, leer directamente de sus propias Biblias en Ezequiel capítulo número 3, versículos 22 al 24. Repito la fuente, Ezequiel 3, 22 al 24, dice la palabra de Dios. Y vino allí la mano de Jehová sobre mí y me dijo, levántate y sal al campo y allí hablaré contigo. Esto es el profeta Ezequiel, que está refiriendo que la revelación profética de Dios le vino con la instrucción de que debía ir al campo para tener claridad mental, y allí Dios habría de revelarse a el profeta. Dice el versículo 23, y me levanté y salí al campo, y he aquí que allí estaba la gloria de Jehová. Interesante, ¿dónde estaba la gloria de Jehová? Como la gloria que había visto junto al río de Quebar, y caí sobre mi rostro. Pero pasó algo más interesante también, versículo 24. Entonces entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies, y me habló y me dijo, entra y enciérrate delante de tu casa. La presencia de Dios vino a Ezequiel en el campo, pero también dice directamente la Biblia que vino la revelación profética, la visión que él tuvo fue en el campo, y también dice que la gloria de Jehová estaba en ese lugar y que el Espíritu de Dios se manifestó a Ezequiel precisamente cuando él dejó el tumulto de la ciudad y fue donde Dios le había señalado. En el mismo libro de Ezequiel, pero esta vez en el capítulo 14 y versículo 22 dice, sin embargo, he aquí quedará en ella un remanente, hijos e hijas que serán llevados fuera. Atención a la expresión, hijos que serán llevados fuera. He aquí que ellos entrarán a vosotros y veréis su camino y sus hechos, y seréis consolados del mal que hice venir sobre Jerusalén, de todas las cosas que traje sobre ella. Serían tomados los fieles de Jerusalén y serían llevados fuera. Ustedes recuerden que en Ezequiel capítulo 9 es donde se dice que pasa por en medio de la ciudad y no perdone a ninguno. Se le dice al ángel que va a ejecutar la acción de la venganza, el ángel encargado de los castigos, y se le dice, pasa por la ciudad por en medio de Jerusalén. Y entonces Ezequiel pregunta que si habrán de ser destruidos todos, porque la matanza fue colectiva. No perdone tu mano ni a los adultos, ni a los ancianos, ni a las mujeres, ni a las doncellas, ni a los niños, arrasa con todos. Y entonces pregunta Ezequiel que si no habrá de quedar alguno. Y es aquí cuando leemos el versículo 22 que dice, he aquí quedará en ella un remanente que serán llevados fuera, hijos e hijas que serán llevados fuera. Miren el capítulo 11, en el mismo Ezequiel, versículos 22 y 23. Dice, después alzaron los querubines sus alas y las ruedas en pos de ellos, y la gloria del Dios de Israel estaba sobre los querubines.
¿Qué pasó con la gloria de Jehová? Versículo 23. Y la gloria de Jehová se fue de en medio de la ciudad. Vuelvo a leer el versículo 23. Y la gloria de Jehová se fue de en medio de la ciudad. ¿Y para dónde se fue la gloria de Jehová? Dice el versículo, la parte segunda, y se puso sobre el monte que está al oriente de la ciudad. Es interesante que tanto a Ezequiel se le dice que personalmente la gloria de Jehová va a estar con él cuando vaya al monte, que allí hablaría con él en el campo y que allí se manifestaría el Espíritu de Jehová en el campo. Luego, el texto que leímos de Ezequiel capítulo 14 dice, los voy a llevar fuera. Y precisamente ese fuera es fuera de la ciudad de Jerusalén. ¿Cómo estaba la ciudad de Dios, la ciudad de Jerusalén, donde estaba el templo? Bueno, el capítulo 8 dice que estaba sumida en la más profunda corrupción y apostasía. Abundaban los pecados de toda clase. Ezequiel 7 habla de la secuencia de pecados que cuando Ezequiel es llevado en visión para que contemple lo que estaba ocurriendo en el pueblo, dice que se sorprendía y la visión viene y le dice, no has visto nada, te mostraré cosas aún mayores. Y se le enseña una segunda apostasía terrible y se le enseña otra tercera apostasía terrible y luego se le enseña a los dirigentes de la iglesia, que son 25 de los principales dirigentes o los principales dirigentes de la iglesia, más los 70 que incluía la junta ampliada de los ancianos de Jerusalén, todos sumidos en una rebelión absoluta y completa, arrastrando al pueblo. Por lo tanto, la ciudad de Jerusalén y el pueblo todo estaba sumido en un pecado abismal. Es por eso que se da la orden entonces en el capítulo número 8, pasa por en medio de Jerusalén y destrúyelo todo, porque realmente la abominación era extrema. Y ahí entonces es que se dice, pero me voy a reservar un remanente que los llevaré fuera y los voy a llevar al campo. Y allí me manifestaré. Y la gloria de Jehová se fue de Jerusalén y se posó ¿dónde? En el campo, donde también, por cierto, ya se le había dicho a Ezequiel, ve al campo que allá va a estar mi gloria, allí me manifestaré a ti, allí te daré la revelación profética y allí también te daré mi Santo Espíritu. Hermanos queridos, hoy la Jerusalén moderna está pues simbolizada, es un símbolo de el pueblo de Dios disperso por todas las partes del mundo. Pero así como ocurrió con los hijos de Set, así como ocurrió también con Jesús, que pasó su niñez y juventud en una aldea de montaña, así como ocurrió en el Israel antiguo, que las ciudades, incluyendo nada menos que la capital de Judá, la misma Jerusalén, la misma Sión, la misma capital del pueblo de Dios, total y completamente contaminada. Hoy precisamente se le hace un llamado al pueblo de Dios para que abandonemos la vorágine que existe y los tumultos donde la vida licenciosa y contaminante arropan todo lo que se llama la vida personal y la vida familiar, no dejándonos ninguna otra opción que no sea seguir las instrucciones que fueron dadas al pueblo de Dios, allá a los fieles, al remanente. Miren cómo se les llama a los que dicen los voy a sacar fuera, se les llama remanente. Y yo pregunto, ¿será que hoy en la última etapa de la historia hay un remanente también? ¿Dónde entonces deberá vivir ese remanente? Yo no quiero tratar de ser dogmático en este aspecto, porque cada cual, por supuesto, tiene que ponerse en las manos de Dios para este asunto tan delicado que incluye decisiones de parejas e incluye decisiones familiares. Pero es evidente, hermanos amados, que el último pueblo de Dios, como Enoc, no va a vivir en las ciudades tumultuosas. Debemos orar a Dios para que Él nos ilumine cuál será la mejor metodología, la mejor estrategia que podamos nosotros
pues adoptar para vivir la voluntad de Dios. Yo quisiera que, bueno, vamos a saltar bastante, hermana Norca, y busque allí, si está numerada, la diapositiva número 36, 36, bastante bien abajo, la 36, donde dice exactamente razones para salir de las ciudades. Como vieron ustedes, saltamos una buena parte del estudio que implica cuando la ley dominical fue establecida o quiso ser establecida allá en los Estados Unidos en el año 1888, la defensa de Alonzo Travis John y todo un proceso de cosas que ocurrieron, algunas citas que habría que explicar donde la sierva de Dios dice que la señal para salir sería cuando los estantes de Roma fueran implantados. Algunos suponen que esto implica cuando llegue el decreto dominical y no es así en este estudio, pero estamos obviando esa parte. La sierva de Dios establece que lo dijo eso antes de que hubiese la amenaza de ley dominical y después de esa amenaza de ley dominical en los tiempos de Ellen White en el año 1888, siglo XIX, de ahí en adelante ya ella dice es el tiempo ya de salir de las ciudades, pero esa cita queda colgada como si implicara que no debemos movernos, sino hasta tanto se dé el decreto dominical. Es por eso que hemos obviado esa, porque el estudio se va a extender y no es el escenario aquí para durar hora y media, ¿verdad? En detalle, pero vamos a mirar si razones para salir de las ciudades. Y aquí vamos a utilizar los testimonios de Ellen White, de Espíritu y Profecía, porque presumo que estoy hablando mayoritariamente para los hermanos adventistas. Como vimos, este no es un mensaje del adventismo necesariamente, sino que es un mensaje bíblico. Y ocurrió así, y no hemos entrado en detalle, con los profetas que fueron fieles a Dios a través de la historia. Pasó también con Elías. Pasó también con Juan el Bautista, pasó también con Jeremías, pasó también con Oseas, pasó también con los patriarcas, ocurrió con Abraham, pasó lo propio también con Jacob y con Isaac. Con quien no ocurrió fue con Lot y vemos el resultado de que fue pues puesto en un tremendo aprieto al punto de perder su vida. De hecho, perdió a su esposa, perdió a sus hijas, perdió su familia y producto de ese desacierto hubo una gran desgracia porque fruto de la desobediencia de las hijas de Lot y de la demora de Lot, entonces nacieron Amón y también Moab, los moabitas y los amonitas, que fueron una verdadera calamidad para el pueblo de Dios. O sea que a través de la historia en el Antiguo Testamento y Jesús mismo en el Nuevo Testamento, el pueblo de Dios tuvo su asentamiento primariamente en lugares lejos de las ciudades. Razones para salir de las ciudades. Algunos suponen y piensan que sería tal vez la razón de las desgracias que van a venir o que queremos aislarnos como ermitaños, nada que ver. Vamos a ver que la primera razón es por causas espirituales. La primera razón es la espiritualidad. Vamos a ver esta cita conectada con esa primera razón que dice: ¿quién será amonestado? Volvemos a decir, fuera de las ciudades. No consideréis que es una gran privación el tener que trasladaros a los cerros y las montañas. No piensa que es un sacrificio muy grande, está diciendo, sino buscad un retiro donde podáis estar solos con Dios para aprender su voluntad y sus caminos. No hay mejor forma para estar en contacto con Dios, para ser un buen alumno en la escuela de Dios, que estar en los lugares apartados en el campo. Como buen alumno fue Adán, que estaba allí en el paraíso y Dios lo ubicó allí y la naturaleza era su libro de texto. Y entonces es el mejor lugar para aprender la voluntad de Dios. Insto a nuestro pueblo, dice el siguiente párrafo en la misma cita, insto a nuestro pueblo a que convierta la búsqueda de la espiritualidad en la obra de su vida. O sea,
la prioridad debe ser buscar la vida consagrada. Cristo está a la puerta, sigue diciendo. Por esto digo a nuestro pueblo que no consideren que es una privación el ser llamados a dejar las ciudades para trasladaros al campo. Allí, en el campo, esperan abundantes bendiciones para los que deseen aprenderlas. Al contemplar las escenas de la naturaleza, las obras del Creador, y al estudiar la obra de la mano de Dios, seréis transformados imperceptiblemente a la misma imagen. Este es el manuscrito 85 del año 1908, pero aparece también en Mensajes Selectos, tomo 2, página 408. Miren ahí en rojo cómo dice que seremos transformados imperceptiblemente a la imagen de Dios. ¿Qué quiere decir imperceptiblemente? Sin nosotros quizás ni darnos cuenta. Algo imperceptible es algo que no se percibe, que no nos estamos dando cuenta cómo está ocurriendo, pero sin embargo está ocurriendo. ¿Cómo pasa? Pero está pasando. Dios está obrando, no miramos cómo, pero la realidad es que sentimos los efectos de ello. Es que la primera razón que presenta aquí de ir al campo es las razones espirituales, el crecimiento espiritual. La siguiente cita dice así: ni una familia en 100 se beneficiará física, mental o espiritualmente por residir en la ciudad. Esto yo creo como que amerita que se lea otra vez. Ni una familia en 100 se beneficiará física, mental o espiritualmente por residir en la ciudad. Ni una en 100. ¿Acaso el 100 no es el número que utilizamos para establecer por cientos? Cuando uno dice, por ejemplo, el 10%, está hablando de 10 tomado de 100. Cuando uno dice el 5%, serían 5 entre 100. Hermanos y amigos queridos, ¿qué querrá decir entonces cuando dice ni uno en 100, ni una familia en 100? Está queriendo decir 0%, porque el 100 es el número que se toma como referencia para establecer los porcentajes. Y cuando te dice 0 en 100, ni una en 100, te está diciendo 0%. La cita termina diciendo: la fe, la esperanza, el amor y la felicidad se adquieren con facilidad mucho mayor en los lugares retraídos, donde hay campos, colinas y árboles. Alejad a vuestros hijos de los espectáculos y ruidos de la ciudad, del traqueteo y bullicio de los vehículos, los tranvías en los tiempos de ella, y otros vehículos, y tendrán mentes más sanas. Resultará más fácil grabar en su corazón la verdad de la palabra de Dios. Por eso se le dijo a Ezequiel: la profecía yo te la voy a dar es en el campo. Dile al remanente que los voy a sacar fuera. Allí me manifestaré a ellos. Allí estará mi gloria. Allí les daré mi espíritu. Y esto está en consonancia con lo que dice la Biblia que acabamos de leer y que vimos también en la historia de los descendientes de Sed, que realmente ellos, mientras estuvieron en las montañas, su vida espiritual estaba sólida. Cuando se mezclaron y bajaron a la llanura con la descendencia de Caín, ahí vino la desgracia. Los hijos de Caín vieron que las hijas de los hombres, de los hijos de Dios eran hermosas, se mezclaron. Como consecuencia, Dios debió enviar el diluvio que los destruyó a todos. Así es que la primera razón es espiritual. Otra cita que dice: está aumentando la maldad en nuestras ciudades y cada vez resulta más evidente que aquellos que permanecen en ellas innecesariamente arriesgan la salvación de su alma. Más claro de ahí no puede ser. Esta cita está registrada también en un libro muy conocido que es Evento de los Últimos Días, página 122. Hay un riesgo muy grande de perdernos en la ciudad, es lo que dice la cita. Arriesgaríamos innecesariamente la salvación de nuestras almas. Vamos a mirar la segunda razón. No olviden que
fue la primera razón, ¿eh? La primera razón de salir de las ciudades fue la razón espiritual. ¿Cuál es la segunda? De acuerdo entonces a lo que aparece allí en esta siguiente diapositiva. La segunda razón que se nos da para salir de las ciudades es por salud física. Veamos la cita entonces en consonancia con esto. Dice, si a muchos de los que viven en las ciudades y que no tienen ni un metro cuadrado de hierba que pisar y que año tras año no han mirado más que patios sucios, estrechos callejones, paredes de ladrillos y pavimentos y un cielo nublado de polvo y humo, si a los tales se les llevara algún distrito rural, al campo, en medio de campos verdes, de bosque, collados y arroyos bajo un cielo claro y con aire fresco y puro, casi les parecería estar en el paraíso. Ministerio de Curación, página 144, escrito en 1905. O sea que habría personas que realmente lo único que necesitarían para sanarse es cambiar de ambiente. A muchos simplemente el hecho de cambiar de hábitat, de lugar de residencia, de la ciudad al campo, ya eso solo les sería medicina. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremenda cita! Eso le bastaría a algunos, no necesariamente cada caso, cada patología, cada situación física, cada afección corporal implica esto que si se va al campo se va a sanar. Pero dice que habrán muchos que viviendo en las ciudades, realmente lo que los tiene, el vivir en las ciudades es lo que los tiene enfermos y sanarían si cambian de hábitat. O sea, que la mejora en la salud es evidente también viviendo en el campo con aire fresco, no contaminado, y lo puedo hablar por experiencia, el agua no contaminada fresca, una buena porción de los alimentos también cultivados sin contaminación y no tener tampoco un ataque de contaminación sónica con los sonidos y con todo contaminado en nuestro alrededor. Así es que la segunda razón es por causa física. La siguiente diapositiva también habla de lo mismo cuando dice el ambiente físico de las ciudades es muchas veces un peligro para la salud. Aquí está. Así es que hay una ventaja en movernos independientemente de la razón espiritual, que es la prioridad, es la principal. La exposición constante al contagio, al aire viciado, el agua impura, el alimento adulterado, las viviendas oscuras, malsanas y atestadas de seres humanos son algunos de los muchos males con que se tropieza viviendo en la ciudad. Y entonces dice en la parte en rojo allí, la última parte de la cita, no era el propósito de Dios que los hombres vivieran hacinados o apiñados en las ciudades, amontonados en terrazas y viviendas. Ministerio de Curación, página 282, también de 1905. Lo que hemos vivido en los Estados Unidos, sabemos cómo son los edificios allá, esos edificios de apartamentos, especialmente en ciudades grandes como Florida, como los Nueva York, New Jersey, California, Chicago, donde realmente la gente parece que vive en palomares, como viven las palomas, ¿verdad? Y lo digo esto de manera literal. Es increíble el hacinamiento, lo apretujado que vive la gente allá y respirando ese aire de las industrias en las ciudades grandes, y ni decir la contaminación producida por miles y miles de vehículos, aparte de las industrias, ¿verdad? Así es que la razón física es una razón importante y es la número 2. Vamos a una tercera razón, crisis económica. La siguiente diapositiva. No olviden que estamos haciendo un recuento de las causas principales por las cuales debemos movernos. La primera era espiritual, la segunda era por razones de salud. Tercera razón, crisis económica. Veamos entonces cómo la sierva Ellen White lo presenta, inspirada por el Espíritu Divino, en la próxima diapositiva. El Señor quiere que las familias de su pueblo se trasladen al campo, donde puedan establecer sus casas y cultivar sus propias frutas y verduras, alimentos en sentido general, y donde sus hijos puedan estar en contacto directo con las obras de Dios manifestadas en la naturaleza.
Llevad a vuestras familias lejos de las ciudades, es mi mensaje. Hermanos queridos, si usted logra tener una vivienda en el campo que sea sencilla, de acuerdo a el presupuesto que usted tenga, si logra tener sus frutales, verduras, sus hortalizas, algunos tubérculos que le llamamos víveres, ¿verdad? Acá en el país, en otras partes le llaman viandas. Y usted puede también ahorrarse el alquiler de una casa. Si puede ahorrarse el pago del consumo de la electricidad. Si puede también ahorrarse el pago del servicio de acueducto, del agua. Yo creo entonces que usted estará ahorrándose una buena parte de su presupuesto. Y se lo digo por experiencia personal. Nosotros acá no pagamos renta, nosotros no pagamos luz, nosotros no pagamos agua, no pagamos servicio de botada de basura y también nos ahorramos un dinerito en lo que son los alimentos. No es que tenemos todos y cada uno y cada clase de la variedad de alimentos, pero tenemos frutales, tenemos también vianda, tenemos víveres y tenemos hortalizas, ¿verdad? Es muy bueno ir al patio, se lo digo por experiencia, y de cosechar su lechuga, su repollo, su brócoli, su cebolla, entre otras cosas, ¿verdad? Y también los condimentos, y traerlo directamente de la huerta a la cocina y comerlo fresquito, sabiendo que no tiene contaminación de veneno, que no tiene ningún tipo de químico que se le ha añadido, y entonces consume también el agua pura extraída de un manantial. Y hermanos amados, eso representa un buen ahorro de dinero. Algunas personas dicen, yo no me muevo al campo porque soy pobre y no puedo desprenderme de la ciudad porque no tengo recursos. Y yo diría que el pobre es que tiene que moverse a la ciudad, al campo de la ciudad, y abandonar la ciudad, porque allí es que verdaderamente el consumismo está en su mayor expresión. A mí me están diciendo la gente de pueblo que aún unas casas, vamos a decir en la ciudad, me estoy refiriendo, en las ciudades, casas y apartamentos que no son una gran cosa, están valiendo 10,000 pesos, hermanos amados, de renta, y 12,000 pesos y hasta 15,000 pesos. Y yo me pregunto, ¿y cómo la gente aguanta? Yo no puedo estar en una ciudad donde yo esté pagando 15,000 pesos de renta y además de eso tenga que pagar la luz y tenga que pagar el agua y la botada de basura, y que hay que pagar este tipo de cosas, y que hay la tentación del consumismo. ¿Ah? Mire, yo realmente solamente consumo, nosotros acá como familia gastamos dinero cuando por necesidad de urgencia tenemos que ir a la ciudad a cualquier cosa, a cualquier necesidad, o cuando tengo que salir, por supuesto, a predicar, que es muy frecuente porque me estoy moviendo por diferentes partes de la geografía nacional, ¿verdad? Y entonces ahí es que yo realmente viene el asunto del consumo. Por supuesto, siempre hay necesidades que cubrir, porque uno no lo tiene todo en la ciudad, en el campo, debo decir. ¿Por qué? Porque primero obedecimos tarde, vinimos tarde al campo. Yo les digo que si yo hubiese venido joven hace 30, 40 años al campo, otra hubiera sido la historia y hubiese tenido mucho más facilidades, mucho más comida. Si todavía estoy gastando en cosas es porque no tengo el campo tan preparado como debía haberlo tenido hace 30 años. Porque repito, llegamos tarde, pero no hay nada de que representa un gran ahorro en el presupuesto. Cuando estamos hablando de salir del campo, y algunas personas que puedan estar, por ejemplo, en otros países, digamos en los Estados Unidos, dicen, bueno, pero entonces todo el mundo tiene que salir de los Estados Unidos. Y la respuesta es no. La sierva de Dios, Ellen White, cuando da estos consejos, y más que estos consejos, hermanos, es prácticamente esta orden de Dios, porque ella en muchas citas e instrucciones, mi orden es salir de la ciudad. Entonces, lo hizo primariamente a personas de los Estados Unidos,
No está diciendo que todo el mundo tiene que salir de los Estados Unidos, porque en Estados Unidos hay campos, ¿verdad? Lo que se está diciendo es que no se viva apiñados en centros urbanos donde no puede haber un desarrollo armonioso de las facultades espirituales. Y también este estudio implica, tal vez en la cita que no consideramos, la objeción que se hace, bueno, pero si todos salimos al campo, ¿quién va a predicar el evangelio? ¿Quién va a dar el fuerte pregón? Y yo digo que el que tiene ese argumento sencillamente no ha estudiado a profundidad el tema salir de las ciudades. Este mismo estudio, esa cita que fue de la que saltamos, y dice, ¿serán amonestadas las ciudades? Sí, pero no por la gente que vive en ellas, sino por aquellos creyentes que si la visita que no, que viviría a evangelizar, y su lugar de estancia, su campo, era lo que se llama un centro de avanzada. Cuartel donde estaba acuartelado desde el punto de vista de buscar presencia de Dios, donde se abastecía de los nutrientes espirituales y donde tenía una buena alimentación. Entonces bajaba a las zonas urbanas pobladas, daba el mensaje y qué hacía, y se retiraba luego. Inclusive a veces llevaba de las personas que habían aceptado el mensaje, llevaba a algunos de ellos a su lugar de retiro. Así es que en el campo hay mucho mejor posibilidad de tener ahorro económico, de tener un ahorro financiero. La siguiente cita también nos dice que una y otra vez el Señor ha instruido a los miembros de su pueblo. Ahora usted es miembro del pueblo de Dios, entonces están hablando con usted. La instrucción que Dios da, o el Señor, dice la cita, da a los miembros de su pueblo a que saquen sus familias de las ciudades y las lleven al campo. Hermano, no está hablando de ley dominical aquí, donde puedan cultivar sus propias provisiones, porque en el futuro el problema de comprar y de vender será muy serio. Hermanos, si tan solo supiéramos interpretar lo que dice la lectura allí, que no cuesta tanto interpretarlo porque está demasiado claro. Esto no hay que buscar quién lo define, quién puede decir lo que está diciendo allí, porque lo que dice allí sencillamente no hay ni que explicarlo. Es en el futuro que ella dice, vendrá un problema de provisiones en el futuro. El problema de comprar y de vender será muy serio. Y yo les pregunto, ¿cuándo será que llegará el problema de comprar y vender? Correcto, en el decreto dominical. Ella dice en el futuro eso va a venir. Entonces ahora deberíamos prestar atención a la instrucción que se nos ha dado vez tras vez. Ahora, presten atención ahora, antes de que venga en el futuro el problema de comprar y vender con la ley dominical. Ahora, ¿qué se dice vez tras vez? Salid de las ciudades e id a los distritos rurales donde las casas no estén apiñadas unas al lado de otras y donde estaréis libres de la interferencia de los enemigos. Mensajes Selectos, tomo 2, página 161 del 1904. Si leyéramos con claridad el mensaje de Dios y no estuviésemos buscando excusas para abastecer nuestra propia interpretación y cimentarnos en lo que yo estoy queriendo, no estuviéramos diciendo, no, que se dijo que eso es cuando llegaran los ejércitos romanos a implementar los estandartes de la abominación. Hermanos, eso fue en el contexto antes de que ocurriera el tema de 1888. Después de ahí, todo el tiempo es, hagan los preparativos ahora. Podemos hacer provisiones ahora. Ahora, hay dos tiempos de angustia. Ustedes saben que hay un previo donde sí podremos estarnos manejando, donde todavía habrá tiempo de gracia en el fuerte pregón para los de fuera, pero ya la gracia se habrá cerrado para el pueblo de Dios, que para ese momento ya habrá obedecido. ¿De qué vamos a vivir en ese momento? Precisamente las provisiones que tengamos en el campo, de los arreglos que hagamos hecho, de haber guardado nuestros alimentos. Llega un momento en el tiempo de angustia de Jacob, cual nunca ha habido, de que hubo gente, cuando comienzan a caer las plagas, que dice, de nada le servirá al pueblo tener
tierras y guardar alimento, porque manos impías se las arrebatarán de las manos. Y si guardáramos comidas en ese tiempo, van a corroerse, van a coger gusanos. Hay que interpretar los tiempos proféticos y cuando una cita se aplica en su contexto a un tiempo de la profecía y cuando a otro. Ahora es el momento de nosotros tener reservas. Nosotros aquí, por ejemplo, cultivamos la soya. Nosotros aquí cultivamos habichuelas y guardamos habichuelas. Y ha llegado un momento en que sacamos del depósito porque la hemos conservado. Y otras cosas no perecederas que pueden durar bastante tiempo. Por experiencia lo hemos hecho. Pero ¿qué va a ocurrir cuando venga un decreto dominical y posiblemente tengamos que abandonar esta zona e ir todavía más adentro a un lugar, quizás a cuevas, adentrada entre las montañas? ¿Cómo vamos a cultivar allí? Llegará el momento entonces cuando Dios se hará cargo de nosotros. Si es necesario, enviará cuervos para alimentarnos. Si Dios quiere, entonces podría hasta mandar maná. Podría enviar ángeles para que nos ayuden, como hizo en el caso de Elías. De manera que confiemos en Dios. Sigamos a pie juntilla las instrucciones que Dios nos da. Como ocurrió con Abraham, que le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que te mostraré. Y salió Abraham sin saber a dónde iba. Salió a tierra de Canaán y a tierra de Canaán llegó. Sin saber la tierra donde iba, sin saber a dónde iba, pero sí sabía Abraham quién había dado la orden. Se estableció en los lugares apartados y fue una gran bendición para él, su familia y para su entorno. Al contrario de Lot, que puso sus tiendas cerca de Sodoma, y ya sabemos las consecuencias y el resultado. Cuarta razón y última, también es importante ir a los campos, a las zonas rurales, porque vienen los juicios. Y en ese sentido dice la cita: el Señor llama a su pueblo a establecerse lejos de las ciudades. La cita que va acompañada con este título, la siguiente: la cuarta razón, vienen los juicios. El Señor llama a su pueblo a establecerse lejos de las ciudades, porque en una hora como la que no pensamos, lloverán del cielo fuego y azufre sobre ellas. Su castigo será proporcional a sus pecados. Cuando una ciudad es destruida, que nuestro pueblo no considere este asunto como algo sin importancia, ni piense que pueden edificarse casas en esa misma ciudad si se le ofrece la oportunidad favorable. Así es que pronto vienen los juicios de Dios. ¿Cuál es la siguiente cita y qué dice? Pero dentro de no mucho tiempo habrá tal contienda y confusión en las ciudades en el futuro que aquellos que deseen entonces salir de ellas no podrán hacerlo. Hermanos, si entendemos bien cuál es el mensaje de Dios, usted va a ser bendecido. Si en lugar de comenzar a poner excusas, no, que espere 2 años, 3 años, porque mi hija tiene que graduarse, porque quiero todavía que mi hija se case, porque todavía no puedo por H o X o Y, no, porque todavía tengo que estar en los Estados Unidos, porque necesito mi pensión, no me puedo ir así, porque de qué voy a vivir. Si usted no da un paso de fe y avanza confiando en quien dio la orden de tu tierra y de tu parentela, deja tu familia, deja tu entorno, deja tu conocido. El que no deja padre, madre, por amor de mí, no es digno de mí. El que no sigue el consejo de Dios y le obedece tal y como él dice, no tendrá la bendición. Si lo deja para más tarde, pensando en que puede haber un momento más apropiado, aquellos que deseen salir de las ciudades entonces no podrán hacerlo, porque las vías de tránsito estarán congestionadas. De los últimos días. ¿Cuáles son las vías de tránsito? Las carreteras, los puertos de embarque y también las vías ferroviarias y los aeropuertos. Ni por aire, ni por tierra, ni por trenes, ni por mar será posible desplazarse. Debemos estar preparados, continúa la cita en su parte final, para estos acontecimientos. Preparados. ¿Y cuándo uno se prepara? ¿Cuando llegue el evento o antes? Hermanos, si es una preparación, es obviamente que es antes. Esta es la luz que el cielo me ha dado. Yo estoy primero leí de la Biblia y ahora los testimonios. Si usted dice que el predicador le dijo en esta dirección y que él aconsejó, hermanos, entonces tiene por favor que
reconocer que no está siendo justo. Estoy material inspirado, donde esta es la luz que el cielo me ha dado, el remanente que recibí, la lluvia tardía, no será encontrado viviendo en la de las ciudades e inmerso en la corrupción imperante con una música totalmente provocativa, donde miramos cómo están vistiendo hombres y mujeres en las ciudades, donde la búsqueda del dinero, la ambición, la codicia, el fraude, el robo, el homicidio, las trampas, todo esto está concentrado en las grandes urbes. Por eso Dios da el mensaje. El cielo me ha dado esta luz, dice, estemos preparados para estos acontecimientos, porque si lo dejamos para después, Dios no está comprometido a nada que tenga que ver con infieles. El compromiso de Dios es con los fieles. Dentro de no mucho tiempo, comienza la cita, habrá tal contienda y confusión en la ciudad que no podremos salir de ella. Eso está súper claro, se nos ha dicho por bastante tiempo. Los mensajes han llegado uno tras otro, pero una buena parte del pueblo de Dios sigue poniendo excusas de que no tengo las posibilidades ahora, porque la familia, porque los hijos, el esposo no quiere, déjeme ver, voy a trabajar por 2, 3 o 4 años, me voy del país para Europa, para Estados Unidos, o tengo todavía que hacer unos ahorros en mi trabajo, no puedo soltar mi trabajo ahora. Y cuando todo eso se dé, cuando yo acomode mi mundo, entonces salgo. Hermanos, el mundo suyo no lo acomoda a usted, se lo acomoda a Dios. Dios le hace su agenda. No estoy diciendo con esto que nadie salga sin hacer ajustes y preparativos. Usted debió hace rato estar ayunando y orando y clamando con fervor y con decisión para que Dios abra puertas amplias. Él es el dueño del oro y la plata. Los que conocen parte de mi testimonio y de mi familia, de cómo llegamos aquí de los Estados Unidos, sabrán que nosotros podemos hablar con moral porque dejamos la Babel de hierro, dejamos las posibilidades financieras, dejamos el país donde se hacen los dólares y donde teníamos muchísimas mejores condiciones financieras que aquí en cuanto se refiere al ingreso de dinero. Sin embargo, entendíamos que había llegado el momento para nosotros. Bueno, había llegado antes, pero nosotros de alguna forma postergamos tal vez la salida de las ciudades al campo. Y lo primero que pasó aquí fue que Dios nos puso una prueba. Y el dinero que trajimos en los Estados Unidos, todos me lo estafaron. Me lo estafaron. Supuestos creyentes y personas que estaban afiliadas al ministerio. Ustedes conocen mi historia porque eso salió por la prensa, y fue un escándalo mayúsculo de aquella persona que estaba engañando directamente a muchos creyentes del adventismo. Y como estaba afiliado al adventismo y a la obra pastoral, entonces tenía una cobija y una sombrilla. ¿Qué ocurrió entonces? Que nosotros fuimos totalmente defraudados y quedamos prácticamente sin nada. Y por 1 año y medio tuvimos que pasar por ese centro. Gracias a Dios que abrió una puerta en la zona donde estamos con una familia que nos permitió estar allí con limitados recursos, pero con mucho amor al ofrecernos sus posibilidades de permanecer allí y sin dinero. Y por 1 año estuvimos nosotros rogando a Dios que nos permitiera comprar o adquirir unas tierritas. Y entonces eventualmente después que lo logramos, entonces no teníamos dinero para hacer la casa. Nosotros hoy llamamos a este lugar que Dios nos ha provisto la casa de acopio. ¿Por qué le llamamos así? Porque acopio es donde usted recibe personas para de alguna forma proveerles beneficio, proveerles bendición. Y como yo digo, el que llega aquí a la casa, aquí come, aquí duerme y aquí también recibe el remanso de paz y la bendición que provee el cielo a aquellos que le buscan. Nosotros somos un ejemplo vivo de haber dado el paso o la transición, no solamente de una ciudad al campo, sino de los Estados Unidos de América, viviendo allá en el estado de Massachusetts, viviendo también en el estado de Virginia, y entonces nos trasladamos acá.
y Dios se manifestó con nosotros de una manera portentosa. Yo glorifico su nombre y yo alabo su nombre por lo que Él ha hecho con nosotros. Finalmente les regalo esta cita porque es un regalo, hermanos, la siguiente cita, que es la última. Los padres y las madres que poseen un pedazo de tierra y un hogar cómodo son reyes y reinas. El Hogar Adventista, página 125. Así es que los padres y las madres que poseen un pedazo de tierra y un hogar cómodo son reyes y reinas. ¿Por qué cómodo? Porque Dios tampoco nos ha mandado al campo a que pasemos un tiempo de angustia necesario, y que si usted puede tener sanitario, tenga que irse al monte, y si puede tener un lavamano, tenga que coger una cubeta que quede arriba a 1 kilómetro. No, usted no debe tener lujo, pero si puede tener algo que le facilite la vida, usted honre y glorifique a Dios por la facilidad y la comodidad que le ha provisto. Y usted puede decir: venga, mi hermano, que aquí tengo una habitación por lo menos decente y limpia. No tendrá lujo, no tendrá lámparas colgantes, no tendrá pasadizos con piso de granito, no tendrá precisamente una escalera eléctrica. Es una casa sencilla con elementos de la zona, con ingredientes de la zona, pero donde se amanece en la mañana cantando, donde podemos oír el cantar también de los pajarillos que se unen a nuestro cantar, que podemos arrodillarnos sin interrupción, donde abrimos la Biblia y Dios nos da capacidad para tener el conocimiento de la revelación espiritual inspirada, donde preparamos mensajes como estos que estoy compartiendo con ustedes, que hicimos esta tarde, que tendremos también en el fin de semana, porque acá el Señor dijo: vete, como le dijo a Ezequiel, que allí hablaré contigo. Y entonces aquí en un hogar funcional, no de lujo, pero funcional, ¿verdad? Podemos también decirle a los hermanos: sí se puede. Y queremos decirle a los que viven en los Estados Unidos, por ejemplo, nuestro, sí se puede dejar la economía del dólar y venir aquí entonces a vivir de lo que la tierra produce. Nosotros no sabemos mucha agricultura, sabemos muy pocas cosas, hemos hecho algunas cosas, pero también Dios ha provisto las manos ayudadoras que nos han dado, por supuesto, el auxilio en ese sentido. La casa se ha edificado y hoy puedo decirle a ustedes y cada uno de mis hermanos y amigos: sí se puede, en el nombre del Señor, tener un pedazo de tierra y un hogar cómodo, y nos consideramos durante el tiempo que estamos acá reyes y reinas. Hace 2 días o 3 días, el 5 de este mes de mayo, ya cumplimos 6 años viviendo acá entre las montañas. No sabemos nuestro próximo paso. Si Dios determina que tenemos que pasar por una prueba y por los decretos y las leyes que vienen nos expulsan, nos sacan de aquí y las autoridades se apropian de esto y de las cosas que tenemos, pues bendito sea el Señor. Si nos lleva entonces a una cueva, allí estaremos con la gracia del cielo, también esperando la venida de Cristo, esperando la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Señor Jesucristo, y estando agradecidos porque me permitió estar 6 años en comunión viviendo acá. No se aferre a lo terrenal, no se aferre al vehículo, ni a la tierra, ni a la casa, pero disfrute y glorifique a Dios si le ha permitido tener algo. Y recuerde que vivir en obediencia con los proyectos de Dios es mucho mejor que sencillamente seguir sus propias iniciativas, su propia agenda, porque con Dios siempre hay victoria. Que puedas orar, que te puedas poner en las manos de Dios para que Él abra caminos amplios y entiendas que con Dios nosotros somos más que vencedores. Y como dice esta siguiente diapositiva: Maranata, Cristo ya viene. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. 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 Excelente mensaje. Amén. 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 Excelente mensaje, un mensaje muy bueno que la gente ojalá comprenda y salga al campo. Amén. Bendito sea el Señor. Pastor, diríjanos por favor en oración. Será un placer. Hablamos con nuestro Dios y Padre celestial y así le decimos: nuestro Dios y Padre Santo, alabado sea su nombre. Gloria, honor, honra, culto, adoración, alabanza sean dados, Padre celestial, que está en el lugar santísimo, y a su amado Hijo, a su diestra, allá en el Padre celestial. Al abrir la
palabra como hicimos en esta noche y presentar también los testimonios inspirados del Espíritu de Profecía. Esperamos que usted ayude a cada uno de mis hermanos y mis amigos que están acá. Hay que hacer sacrificios, lo sabemos, pero pedimos que aquellas almas sinceras, aquellos hombres y mujeres, aquellas familias que realmente quieren cumplir su voluntad, Padre Celestial, le pido que abra los caminos, que derribe las barreras, que rompa las cadenas y que quite los obstáculos para que su pueblo pueda vivir en el ambiente donde realmente podamos estar preparados para recibir la lluvia tardía. En un ambiente donde verdaderamente nuestros nombres puedan permanecer sin tanto peligro de sucumbir en el registro del cielo, en el libro de la vida. Sabemos que no implica que ir al campo ya somos salvos, estamos sellados. También hay situaciones que se dan, también hay personas que han cometido pecados, también hay desgracia. Satanás engañó a la pareja edénica justamente en el paraíso. Puede ocurrir. Lo que salva no es el campo, es la obediencia y el querer que Cristo por su Espíritu more en nuestras vidas. Y es lo que pedimos ahora encarecidamente, que usted vea y facilite para todos aquellos que quieren ser fieles. Así es que, Padre, otorgue su bendición grande sobre cada uno de los oyentes, de los que estamos conectados en este programa, en esta noche. Y si alguno tiene algunas situaciones, algunas barreras financieras o físicas o familiares, por favor, provea las maneras y las formas para que puedan derribarse esos obstáculos. Y en esta última etapa, ya casi cerrándose la gracia, como estamos mirando el acontecer profético cumplirse, que su pueblo pueda estar unificado alrededor de la verdad, podamos recibir los aguaceros abundantes del refrigerio, de la presencia del Señor, la poderosa lluvia tardía del Espíritu de Cristo en nosotros, dar el último mensaje y entonces irnos no simplemente a vivir en un lugar apartado en las montañas, sino allá en las mansiones eternas, en el Edén restaurado, donde Cristo estará como supremo y estará también usted, Padre Celestial, y le adoraremos por toda la eternidad. Muchas gracias. Otórguenos un buen descanso y un sueño restaurador. Y ahora, oh Señor Dios y Padre, otórguele su divina bendición a todos los que estamos orando en esta hora, porque esta plegaria, conforme a su voluntad, la hacemos todos en el bendito, en el glorioso nombre de su amado Hijo, nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. Amén. 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 Quiero darle gloria al Señor. Quiero darle las gracias infinitas en primer lugar a Dios, porque nos permitió reunirnos en esta noche para este estudio tan maravilloso. Después quiero darle las gracias al pastor y quiero darle las gracias a cada uno de ustedes y recordarle que tenemos este mismo estudio de Salir de las Ciudades todos los lunes a las 7:30 de la noche, y también estamos estudiando el libro El Conflicto de los Siglos todos los días a las 6 de la mañana. Todos los jueves tenemos un estudio. El próximo jueves tenemos otra persona también que va a venir con nosotros. Que Dios les bendiga, que pasen una feliz y bendecida noche. Maranata, Cristo viene. Cristo bien. Amén. Maranata. Bendiciones. Centro del rey.